Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. De las derrotas de gobiernos de izquierda en América Latina, una de las mayores lecciones es no haber podido resolver la inseguridad. En México también fue una de las causas del voto de castigo contra el último del PRI en 2018, tras más de una década de pesimismo sobre la posibilidad de lograrlo. Por ello, el gobierno de Sheinbaum necesita invertir esa tendencia para persuadir con datos confiables que sí es posible pacificar al país y reducir la violencia. El avance de su estrategia de seguridad depende tanto de su eficacia como de la credibilidad y confianza de la ciudadanía para cambiar su perspectiva y participación clave con la denuncia de los delitos. Desde su primer año, mes con mes, ha dado a conocer resultados positivos de su política anticrimen con datos impactantes, como una reducción de 44% de homicidios hasta febrero de 2026, el mayor para el mismo mes en una década. Pero los datos abren debates sobre el método para el recuento de los delitos y el cambio en su registro de incidencia, aunque los expertos consideran su nuevo registro de medición el cambio más significativo de la última década. El homicidio doloso tiene implicaciones sociales. Es el principal indicador del éxito o fracaso de los gobiernos contra la inseguridad. ¿Está bajando el delito en México? ¿Cuáles las causas que lo explican? ¿O solo es un asunto de percepción, positiva o negativa, pero de opinión o de la manera de medir o interpretar los datos? Lo debatimos y analizamos aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. En este caso vemos una disminución del 28% al comparar octubre de 2024 con este último mes de febrero de 2026. Como decía, disminución de 28% en los últimos 17 meses. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y un tema que a todos preocupa, el tema de la inseguridad y la reducción, evidentemente, de homicidios. Y ahí tienen las palabras de Marisela Figueroa, de la responsable del secretario de Seguridad Pública, y vamos a entrar a discutir este tema. ¿Es realidad? ¿Es percepción? ¿Es interpretación? ¿Es manejo de los datos? ¿Qué está pasando con la reducción de los homicidios en México? Erubiel Tirado, muchas gracias por estar con nosotros, especialista en asuntos de temas de seguridad. Muchas gracias. ¿Cuál de todos estos escenarios te convence? ¿Qué es lo que explican esos datos? Datos impactantes, 44% o 28% según el mes que se tome de los últimos del gobierno de Sheinbaum. Bueno, de entrada es difícil estar posicionado en los extremos, sobre todo en un esquema de polarización constante de lo que hemos estado padeciendo o viviendo en los últimos años en el país, sobre todo cuando desde el gobierno nos dicen que hay una realidad que ya se está viviendo, ¿no? Y me parece muy acertado contraponer si es percepción o realidad lo que nos están ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Aquí evidentemente primero los datos nos los ofrecen como realidad y aquí contrastaría con las encuestas de victimización que tenemos a lo largo, tanto del año pasado como las últimas, las más recientes, donde nos hablan de una percepción de que si bien el gobierno o oficialmente se nos dicen que hay una reducción de incidencia delictiva, ajá, en general, la gente no se siente muy segura o no se está sintiendo tan segura como nos dicen el gobierno, que supuestamente debería haber una relación directa en ello, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, a ver, ahí apuntas, digamos, una primera contradicción. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Muchas gracias, Armando, por estar con nosotros como siempre. Al hilo, ¿dónde te sitúas dentro de esa contradicción? Claro. Entre en efecto, los datos que se muestran como realidades, porque son datos que les llegan de las fiscalías, es el proceso, y
la propia percepción de la ciudadanía sobre la evolución de este fenómeno. Claro, primero muchas gracias, Pepe, muy buenas noches, Encantado. Erubiel. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que son dos cosas diferentes y no siempre están concatenadas, los datos y la percepción. Y creo que es muy relevante justamente poner sobre la mesa a qué nos estamos refiriendo en esta mesa, valga la redundancia, ¿no? La incidencia delictiva, ¿qué es? ¿Por qué es relevante? ¿Cuáles son sus usos? Y ahí vamos a encontrar que puede tener usos sociales, económicos y por supuesto políticos, ¿no? Cuando hablamos de incidencia delictiva, básicamente nos estamos refiriendo a la ocurrencia de presuntos hechos delictivos que se registran en las fiscalías que están dentro de las carpetas de investigación y que luego reporta el gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, son presuntos actos delictivos de los cuales tienen conocimiento las fiscalías y luego nos presenta el gobierno federal. Ahí hay datos de homicidio doloso, pero también de un montón de delitos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tenemos solamente una visión bastante parcial del fenómeno delictivo con lo que nos está proporcionando el Secretariado Ejecutivo. ¿Parcial por qué? Parcial porque es solamente lo que se denuncia, ¿no? Cuando hablamos de incidencia delictiva son eventos registrados en presuntas carpetas de investigación. Lo que la gente va a denunciar. Totalmente, es una visión muy parcial del fenómeno delictivo. En México hay una cifra negra del 90%, solamente conocemos uno de cada 10 delitos, ¿no? Incluso cuando hablamos de homicidio doloso, los datos son bastante parciales. ¿Y a qué me refiero? En México se supone que basta con que ocurra conocimiento de un presunto asesinato para que se inicie una carpeta de investigación. O se complica más cuando meten delitos como la extorsión, ¿no? Por ejemplo, pero en el caso del homicidio se supone que no se requiere una denuncia. Sin embargo, en el contexto mexicano, y esto tiene que ver mucho con lo que estás planteando, si realmente existe una disminución del homicidio. Sí, porque en el caso del homicidio ahí, digamos, está la evidencia. Está la evidencia. Está el cuerpo y hay un análisis forense, o tiene que haberlo, o debería de haberlo. Y por eso se supone que en el mundo es el mejor indicador para medir el contexto de inseguridad y de violencia letal, pero en el caso mexicano, ese argumento hace agua al menos por dos motivos. Áreas de oportunidad institucional, policías y fiscalías no siempre tienen la capacidad para identificar y clasificar de manera adecuada la violencia letal o los asesinatos, y también por el contexto criminal, ¿no? Hoy en México, en muchos territorios, el crimen organizado ha hecho de la desaparición de personas un mecanismo para invisibilizar la violencia. Entonces, frente a estos contextos de debilidad... Sin cuerpo no hay homicidio. Por ejemplo, es un argumento que se ha documentado, utiliza el crimen organizado. Entonces, frente a estos contextos, ¿qué tan confiables son los datos incluso de homicidio doloso, ¿no? Nosotros en México Evalúa, por ejemplo, hemos propuesto ver el homicidio doloso más allá de los indicadores oficiales, incorporando otro tipo de delitos que puedan reducir estos sesgos. Lo que quiero decir es que hoy no hay evidencia suficientemente sólida para afirmar, uno, que los datos de homicidio doloso son 100% confiables, y dos, tampoco hay evidencia de que haya políticas públicas que estén reduciendo esta problemática, lo que abre otras hipótesis, como el control territorial o incluso debilidades en la clasificación del homicidio. Hacia allá vamos a la discusión, pero déjame conectar rápido y sumar a la mesa a Eunice Rendón, columnista y analista en seguridad. Como siempre, Eunice, un gusto saludarte. Ahí tenemos a Eunice. Hola, querido Pepe, ¿cómo están? Qué gusto. A los compañeros de la mesa también. Qué gusto que estés con nosotros. Pues mes con mes, Eunice, hemos estado escuchando cifras de reducciones de homicidios de parte de la presidenta Sheinbaum. El último, ya lo decíamos, 44% entre febrero de 2024 y febrero de 2026, el mayor que habría desde 2015. ¿Realidad o percepción? ¿Hay evidencia suficiente, o la evidencia que presenta el gobierno te parece suficiente para ganar credibilidad respecto a estos datos? ¿Cómo lo valoras tú? Mira, yo creo que el tema de seguridad es un tema muy complejo porque pues hay una diversidad de elementos que juegan en la seguridad del país. Sin duda, el homicidio pues es un dato importante porque se supone que estamos hablando pues de un delito que tiene un bajo nivel de cifra negra, porque finalmente hay una consecuencia final verificable por justo el tipo de delito del que se trata. Hay una evidencia física de este delito. Entonces, normalmente
finalmente tiene más fiabilidad, digamos, estadística. Sin embargo, ha habido muchos cuestionamientos en cuanto a que si este delito, los homicidios que ya no aparecen bajo el concepto de homicidios están en otra categoría. Por ejemplo, muchos sugieren el tema de el incremento en desapariciones o en otro tipo de muertes violentas sin determinar la causa aún. En fin, ahí hay muchas suposiciones. Lo que creo que es importante es que yo creo que sí es una realidad el dato de la disminución del homicidio, porque no solo se confirma con el dato del secretario ejecutivo, que es carpetas de investigación abiertas por este delito, que además, dicho sea de paso, son datos que las fiscalías de los estados dan al secretario ejecutivo. O sea, no hay un momento en que la federación, digamos, pueda manipular esos datos. Son brindados por las fiscalías de cada estado. Entonces, bueno, uno es este 40% que ellos, que se presume es del gobierno, pues es a partir de carpetas de investigación abiertas. Pero si revisamos los datos del INEGI, aunque no es en la misma proporción, también hay una reducción del homicidio. El INEGI utiliza otro dato que es actas de defunción. Entonces, y según las actas de defunción de los datos presentados también por el Instituto Nacional de Estadística, también hay una reducción. Entonces, yo creo que es muy importante todo lo que mencionan los compañeros, analizarlo a la luz de otras variables, pero me parece que sí hay una reducción del homicidio, que sí hay un cambio también en la estrategia de seguridad palpable, en donde pues hay mayor número de detenciones, decomisos, etcétera. Y finalmente, claro, el tema relacionado directamente con el homicidio, cuáles son las variables que hacen que este delito reduzca. Creo que ahí tendría que haber un análisis mucho más profundo y si esas variables están actuando en el territorio de tal forma que se reduce con esos porcentajes tan grandes que estamos viendo. Y la otra cosa que aquí mencionaban que me parece importante es el tema de la percepción. Y yo creo y coincido con lo que decía el compañero de México Evalúa, que la percepción muchas veces no tiene que ver con los datos duros de la seguridad. La percepción se mueve por otros componentes e incluso la percepción de un lugar puede ser distinta, o sea, es decir, el driver o el motivo que mueva la percepción de una persona puede ser distinto en un lugar a otro. Entonces creo que ahí sí hay que analizar a partir de los sitios en los que estemos hablando. Por ejemplo, y con esto termino, a mí me llama mucho la atención que en el caso de Tamaulipas, la ENSU siempre en la frontera justo marca como un sentimiento de seguridad muy alto en esa frontera, cuando si tú vas está del terror y la gente está atemorizada, no quieren denunciar nada, en fin. Entonces yo creo que en ese lugar quizá ese reporte que la gente hace de percepción de seguridad es más casi que por temor, porque ahí nadie quiere, es más, yo traté de entrevistar gente, nadie te quiere dar ni una entrevista, o sea, hay un temor generalizado y entonces ahí resulta que el ENSU marca como que tiene altos niveles de percepción de seguridad y yo creo que es lo contrario. Pero por eso digo que hay que analizarlo caso por caso, pero en el caso particular del homicidio creo que sí ha habido una reducción. Está en discusión el porcentaje y si un delito se va hacia otras clasificaciones. También considero, es importante ahondar en el tema, que por ejemplo es muy distinto la categoría, por ejemplo, de desaparición con la de homicidio. Entonces yo pensaría que no se podrían ir hacia allá esas cifras, pero eso, bueno, es parte de la discusión pública. A ver, es parte de la discusión pública y en efecto no es nuevo. Yo puedo recordar que desde el gobierno de la presidenta Sheinbaum en la ciudad, esa fue una discusión de si se estaban reduciendo las cifras de homicidios porque se estaban pasando, digamos, al costal de los desaparecidos, por decirlo de una manera gráfica. Y pues es una discusión que ha seguido y la hemos seguido escuchando. Muchos dicen, para rebatirla, de que de lo que se trata es de una inercia de pesimismo de los que interpretan esto como las trampas de estadística. Mientras otros lo que dicen es que no, que es muy difícil lograr pues, tener una reducción en un año. Si ustedes me corrigen, pero si son 38 crímenes o homicidios menos cada día, estaríamos hablando de ser más de 13,000 en un año. Más o menos, sí. En realidad, yo creo que hay que
poner las cosas sobre la mesa. Y el Estado mexicano, en los últimos 7 años, nos hemos quedado sin instrumentos confiables para contrastar o auditar estos resultados que nos está dando el gobierno, ¿no? Antes de meternos, que seguramente se hará en esta mesa, en los detalles sobre las categorizaciones y que si de manera mecánica se disminuyen los homicidios dolosos y se incrementan en manera automática las desapariciones, que eso, digamos, se ha ido discutiendo a lo largo de los últimos meses. Así es, ¿no? es uno de los... Pero incluso de manera oficial hay una diferencia constante, al menos desde 2018, entre las cifras del INEGI y las cifras del Secretariado de Seguridad Pública. Pero nunca habíamos tenido una distancia de este tamaño. ¿Sí? El promedio entre 2018 y 2023, entre las cifras del INEGI y las cifras del Secretariado, eran del 10.6%, ¿no? Entonces, a lo que voy es que aún dentro de este esquema de datos institucionales, hay diferencias, sí, ¿no? Y es una cuestión de metodología. Pero y si metemos ahí ya la parte que no debemos ignorar, que es la del interés político de voy a disminuir esto porque realmente estoy en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo, o en el país donde realmente, si uno mira el promedio de la incidencia delictiva, en particular de homicidios dolosos, en los últimos años, o sea, sí hay una disminución brutal, que es tanta que sin un elemento de contraste de auditabilidad de esas cifras, yo simplemente no las creo. Ahora bien, se dice, bueno, ¿cómo no creer que hay una disminución, al menos en la parte de homicidios dolosos en el último año y medio? Que eso es lo que se está planteando. Se puede decir que sí, solo sí, pero yo no sé en qué medida. Y si me dicen que es 44%, yo simplemente no tengo elementos para decir que me están hablando con la verdad por los antecedentes de esto, porque hay subregistro, porque hay diferencias en las metodologías de las mismas cifras oficiales institucionales, y porque también hay un interés político. A ver, pero vamos a ese punto. Voy nada más para hacer el rejuego rápido. A ver, es que ese yo creo que es el punto. El gobierno sabe perfectamente que, aunque la percepción no es realidad, para cambiar la realidad se necesita a veces tener que cambiar la percepción. Y acaba de anunciar el secretariado una nueva metodología para hacer el registro de la incidencia delictiva, particularmente homicidios y de otros delitos, que desagrega mucho más, detalla mucho más y transparenta mucho más de lo que estaban antes. Me parece que es un reflejo claro de la necesidad de buscar mayor confiabilidad o credibilidad de los datos. A ustedes, en organizaciones, universidades, la gira que se han aventado la gente del secretariado el último mes enseñándoselos, creo que es suficientemente ilustrativa. ¿Los convencen? Claro. ¿Es bueno el registro? Hay claroscuros, por supuesto. Yo solamente para rematar esta idea que puso sobre la mesa Eunice y luego continuó Erubiel, por supuesto que existe una reducción del homicidio doloso según los datos oficiales, ¿no? Esa es una según muy importante, pero de que existe, sí existe el 40%, pero hay que entender qué se está calculando. Esa es una reducción que compara solamente dos datos. Septiembre de 2024, cuando asume la presidencia Claudia Sheinbaum, frente al último dato disponible del último mes, sea enero o sea febrero. En una secuencia mensual. Y lo único que compara son promedios diarios a nivel nacional de asesinatos. Eso, por ejemplo, invisibiliza los picos que ocurren a nivel estatal. De ahí sale el 40%. Sí, ella saca un promedio global. Y solamente se está comparando ella frente a ella, no solamente la gestión de la presidenta Sheinbaum desde el mes de inicio frente al último mes. Sin embargo, sí existe una reducción si se hace una comparación estadística convencional. Por ejemplo, de 2018 a 2025 años completos hay una reducción cercana al 35% a nivel nacional y de 2024 a 2025 del 22% a nivel nacional. Ese dato está. Lo que uno tiene que hacer
como analista responsable de los datos, es plantearse una pregunta natural. ¿Por qué se reducen los homicidios dolosos? Y ahí salen un montón de hipótesis plausibles. Ahorita me voy a meter a las hipótesis, pero nada más déjame insistir sobre esto. Para hacer el análisis de los datos, primero tienes que confiar en los datos, evidentemente, porque si no confías en los datos no puedes hacer el análisis. El registro del secretariado es un mejor instrumento. O sea, los convence. Es un mejor, no es el ideal, pero es mejor frente a lo que teníamos. Aquí hay que distinguir una cosa importante. El secretariado solamente mejora la forma en cómo presenta los datos, pero de origen los datos vienen de las fiscalías y eso no ha cambiado. ¿El registro nos da más desagregación de los datos? Sí, por ejemplo, ahora nos da víctimas a nivel municipal. Podemos tener una fotografía mucho más clara que no teníamos en el pasado. La desagregación del dato. Pero la fuente siguen siendo las fiscalías. Esto no resuelve problemas criminales. Pero ahí lo dejo sembrado para ahora que regresemos. Voy a estar con Eunice, pero a ver, por supuesto, los datos vienen de las fiscalías, pero lo mismo vienen cuando sube que cuando baja. Por tanto, hay necesidad de seguir explicando por qué unas veces sube y otras baja mientras no cambia la forma de abastecer o suministrar los datos. Eunice, rapidísimo, antes de que me vaya un corte. ¿Ya viste tú la nueva manera de hacer el registro de incidencia delictiva, particularmente homicidios, feminicidios, la desagregación de estos? ¿A ti te convence? ¿Te parece que es mucho mejor? ¿Refleja la necesidad del gobierno de Sheinbaum de lograr credibilidad en los datos y cambiar la percepción o no? Creo que lo traes apagado, tu micrófono. Perdón. Sí, fíjate que, José, perdón, yo fui invitada a una de estas reuniones que hizo el secretariado. Me parece que hay una buena voluntad y hay una buena intención. Claro, como ya mencionaban los compañeros, a partir de los datos que reportan las fiscalías, pero lo que intentan es poder desagregar más algunos de estos datos, por ejemplo, en el tema del homicidio, ¿no? En grado de tentativa, al igual que el feminicidio, en fin, poder tener algo que creo que es importante que se discutió en esa reunión, pues incluso sería muy deseable a partir de estos cambios poder tener ubicaciones, georreferencia de algunos de estos delitos y algo fundamental. Entonces, para contestarte, me parece que sí hay una buena intención detrás y que sí mejora los datos que veníamos teniendo, pero que todavía hay cosas por hacer, porque al final incluso la capacidad a veces de quien registra o clasifica un delito, entonces todas esas cuestiones también de fortalecimiento de capacidades, creo que el mismo secretariado tendría que meter bajo los ejes prioritarios de inversión de los estados, pues algunas cuestiones que abonen en esa formación y capacidad también para quienes trabajan en esas fiscalías. Me voy un corte rapidísimo, estamos en blanco y negro y regresando vamos a seguir con este asunto porque la incidencia delictiva y particularmente el delito es una de las principales variables para medir el éxito o no de una estrategia de seguridad. Ahí tiene el gráfico con la nueva manera de presentar de los registros del Secretariado de Seguridad Pública con información de delitos desagregados, como lo veníamos platicando, donde ya se establecen incluso las tentativas, no solamente las comisiones de los delitos, sino las tentativas, y algunos de ellos se desagregan, por ejemplo, el feminicidio o el homicidio doloso o de otras características. Pero la pregunta persiste y la pregunta es la siguiente. Evidentemente, el indicador rey, digamos, para saber si la seguridad pública es un éxito o un fracaso del gobierno de turno, está ahí, es un indicador fundamental para poder medirlo, un indicador evidentemente de alto impacto social, pero también político. Y te diría, Erubiel, arranco contigo, como fue en el segmento anterior, evidentemente los datos se politizan, evidentemente sirven dentro de la batalla política. Y uno de ellos, evidentemente, es el del homicidio. ¿A qué crees que responda la reducción de homicidios? Porque ese al final es la pregunta. Bueno, yo de entrada tengo que señalar, y lo comentaba hace un momento, en cuanto al impacto de reducción, digo, es
es de esperar que en efecto eso está ocurriendo. A mí mi duda es que sea en esa magnitud. ¿Por qué? Porque no nos han dicho, a mí no me han dicho ni como especialista o como ciudadano, si se ha resuelto el asunto del subregistro que hay. Ya se mencionó que hay vicios de origen. Si ponemos que se está ponderando con un mayor peso la información de las fiscalías y la información de origen está viciada, porque también hay una definición de tipologías diversas que no nos dicen si un homicidio lo es o no, o si sacamos un homicidio doloso, que es el punto, ¿no? Lo sacan de la categoría de dolosos y los ponen en otros. Ahí están estas cuestiones ininteligibles de delitos contra la integridad de la vida, algo así. Y dicen, bueno, ¿es un homicidio o no es un homicidio? ¿No? Y este tipo de cosas, al menos la información de PowerPoint que nos presenta el gobierno, no dice esto está resuelto, ¿no? Y si este conjunto de estudios o de consulta con especialistas y con áreas que estamos interesados en que esto se apuntale, pues no nos da, a menos a mí, hasta el 100% de que hay una mejora cualitativa de esta información. Pero a ver, vamos a abrir ángulos. Un ángulo sería decir, a ver, no me convencen los datos, hay manipulación o hay, digamos, trampas estadísticas, no los puedo creer y por tanto no puedo opinar. Otra perspectiva es decir, no, lo que está cambiando la reducción del delito son las políticas públicas, en particular la estrategia de seguridad de Sheinbaum. Y otra, me imagino, es decir, a ver, pues hay que investigar en la forma de operar del crimen, porque a lo mejor eso es lo que se ha modificado y no están actuando como antes. ¿Dónde te ubicarías tú, Armando? Sí, el problema con México es que todas las explicaciones caben, ¿no? Todas las hipótesis son plausibles, justamente, y es una pregunta, como bien decías, Pepe, ya bastante añeja, que sí se ha vuelto todavía mucho más importante frente a una reducción de esta magnitud, pero sí nos hemos cuestionado por qué se reducen los homicidios dolosos. Hay un montón de literatura. Hace un par de años se desató un debate muy interesante en Nexos que surgió a partir de la reducción de los homicidios dolosos en la Ciudad de México, en donde varios analistas escribimos, hicimos pruebas de hipótesis, pruebas de estadísticas y demás. Y justamente en ese debate yo identificaba como 3 grandes explicaciones plausibles. Primero, la eficacia gubernamental. Es decir, la reducción de los homicidios dolosos se explica por la efectividad de las políticas públicas, ¿no? Particularmente con la presidenta Sheinbaum. O sea, básicamente de investigar, de un mejor sancionar. Exacto. Prevención, reacción, sanción, ¿no? Digamos. De un homicidio. O sea, pero aquí hay que poner más variables, porque no todo es la política de seguridad del gobierno federal, también hay políticas estatales y municipales, y esta hipótesis es plausible, por ejemplo, en Yucatán, en Querétaro, en Nuevo León, en donde se ve una reducción de los homicidios. Un poco lo que decía Unice. Y políticas públicas eficaces. Por ejemplo, en Yucatán hay una profesionalización muy importante de las policías locales. Esa es una hipótesis que vale en algunos lugares. Luego está la hipótesis del régimen criminal. ¿Qué es el régimen criminal? En México Evalúa llamamos régimen criminal a los territorios en donde las organizaciones criminales establecen las reglas del juego a nivel político, económico y social. Y cuando hay consolidación del régimen criminal suele haber menos violencia. Eso no es por la efectividad de la política, sino porque el crimen pone orden. O sea, la reducción puede ser un éxito, digamos, de la implantación y el poder criminal. Sin duda. Esa es la idea. Manuel lo puso sobre la mesa y lo dejó en por encima del crimen organizado. Y luego está otra hipótesis muy plausible, que es la inconsistencia de los datos. Datos débiles por debilidades institucionales o por manipulación directa. No es que podamos afirmarlo, pero tenemos datos que lo sugieren. Hay una reducción, insisto, del 30% del homicidio doloso desde 2018, pero no podemos ignorar esta hipótesis cuando en la última década las desapariciones crecieron 213%, particularmente en estados con problemas de crimen organizado. Pero el proceso legal, a ver, el proceso para tratar cada uno de estos 2 delitos, ¿te da para poder mezclarlos, para poder hacer ese artilugio de pasarlos unos con otros? Es que justamente lo porque finalmente, a ver, la desaparición es un tema administrativo. Sí, pero lo que se argumenta es que no podemos hacer un registro administrativo, pero el otro tienes que tener forense, información de salud, etcétera. Lo que se argumenta tiene que ver con lo que se argumenta para desestimar esta hipótesis tiene que ver justamente con cómo se producen los registros, pero si abrimos, como bien señalas, las aristas y ponemos sobre la mesa fenómenos criminales, no podemos ignorar el hecho que las desapariciones se vinculan
con temas de disputa criminal, y cuando uno ve los territorios en donde hay más tasa por cada 100,000 habitantes de personas desaparecidas, encontramos a nivel estatal a Sinaloa, a nivel municipal a Mazatlán, pero también está Baja California. O sea que entonces no es, a ver, entonces lo que estamos viendo es, lo que pone sobre la mesa es, no es que haya una manipulación de los datos de parte del gobierno, sino la propia conducta y la manera de proceder del crimen hace que desciendan los homicidios para subir las desapariciones. Y aquí hay un tema ¿correcto? muy relevante que me parece no se pone tanto sobre la mesa en esta coyuntura, y es que el indicador de homicidio doloso ya no es suficiente para captar el contexto de inseguridad pública a nivel general, y mucho menos el de violencia letal en particular. En contextos como el mexicano no nos podemos fiar del homicidio doloso por hacer una lectura integral, tenemos que verla a la luz del contexto de otros indicadores, desapariciones, por ejemplo. Sí, ¿no? nuestro problema ya es estructural. Déjame ir con Eunice. Eunice, ¿tú cómo ves? De cómo se explica la reducción que presenta el gobierno? Que más impactante, 44%, no es poco. Sí. Bueno, yo creo que lo que decían al inicio puede ser cualquiera de estas hipótesis, porque al final no tenemos una evaluación puntual de qué es lo que está sucediendo en el país, que sería muy interesante, sin duda, hacer esas evaluaciones. Creo que hay que analizarlo, como decíamos, región por región. Los temas de reducción del homicidio normalmente tienen que ver con un enfoque integral que combina desde inteligencia policial, control de armas, temas, por supuesto, de prevención social, reducción de la impunidad, que también es muy importante. Entonces, cuando todos estos temas se combinan, es cuando pues se puede dar una reducción del homicidio. Entonces, creo que en el caso mexicano habría que analizarlo en cada uno de estos casos. Ya decía el compañero algunos de los ejemplos puntuales como Yucatán. Yo agregaría también Quintana Roo, que sé que está haciendo un esfuerzo importante desde la policía para justamente fortalecer su cuerpo policíaco, y a la vez está trabajando territorialmente en estas estrategias de inteligencia territorial, policial, el tema de prevención social en territorios específicos, muy focalizados. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con diversas hipótesis, y también, pues muchas veces se hace la hipótesis de que cuando en un lugar, yo recuerdo cuando me tocó trabajar también en Ciudad Juárez, que de pronto, pues no de pronto, después de 2 años de una estrategia permanente, bajó el homicidio de manera muy importante, pues decían, no, es que no es la estrategia, es que los criminales se pusieron de acuerdo. Entonces, bueno, todo lo anterior creo que puede ser posible, pero creo que sí es importante, pues a lo mejor, como aquí se proponía, hacer ciertas evaluaciones, a lo mejor por territorio, qué es lo que está pasando, analizar a profundidad, quizá no a nivel nacional, pero sí irnos en esos lugares que puedan explicar esta reducción del homicidio, y considerar también ejemplo, el tema en el que yo soy especialista, que es la prevención social. Creo que todavía hay mucho por hacer para ir a lo que hoy llama el gobierno atender las causas que generan el fenómeno delictivo. Creo que nos quedamos cortos y creemos que haciendo ferias de la paz eso se va a atender. O sea, es muy importante ir a esas causas con programas serios, como te contaba, en este caso de Quintana Roo, en Nayarit. Hay algunos estados que están focalizando estrategias con juventudes en riesgo, que van más allá de una beca. ¿Cómo combino esa beca, pero también con algo que le dé identidad, pertenencia? ¿Cómo voy y recluto a esas juventudes o a esas adolescencias de una forma alterna a lo que hace hoy el crimen, que desafortunadamente se vuelve un empleador importante? Entonces, yo creo que hay que profundizar también en esos otros ejes, y sí me parece, nada más otra vez subrayar, que en otros bloques de la seguridad pública y de la estrategia, pues se han hecho cosas importantes, sobre todo el tema de grupos criminales que si bien no es lo que va a reducir la violencia en el país, sí muestra que hay menor impunidad, y no basta con eso, es decir, Pues ahí tiene. en la parte financiera se me cortó. Ahorita pegarle en el crimen, etcétera. Ahí lo retomamos, pero me tengo que ir a un corte rapidísimo, y independientemente de que en efecto es un tema que hay que profundizar, explicar por qué de esta reducción que se está anunciando, lo que también es evidente es que un hecho de tan fuerte impacto social no puede estar, y no lo está, ajeno a la política. Unos para demostrar que el gobierno es incapaz de poder poner orden y garantizar la seguridad, y los otros, el gobierno,
para demostrar lo contrario, que sí es capaz de poder garantizar los derechos de los ciudadanos. Vamos a un corte rapidísimo y volvemos. Estamos hablando de la reducción de homicidios, cifras que acaba de presentar recientemente la presidenta y el secretariado de Seguridad Pública, y como un fenómeno social tiene aristas políticas, y ahí es donde nos quedamos en la pausa. Erubiel, unos para decir el gobierno no puede resolver el tema de la inseguridad, y el gobierno tratando de demostrar con cifras, con evidencia, que sí hay una reducción. Pues no es una discusión menor la que estamos enfrentando, pero aún suponiendo o concediendo que nos están hablando con la verdad, aún así estamos en el top 10 de los países más violentos del planeta, ¿no? Ocupamos un número 7 aproximadamente, ¿no? Después de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de Brasil, Guatemala y Costa Rica, ¿no? Y suponiendo también, sin conceder que nos están hablando con la verdad, el 15.8% teniendo la de tasas de homicidio en el país aproximadamente, no sé, aquí nos podemos calibrar bien la cifra, pero esto es al menos el dato de 2025. Aún con eso, si lo vemos en el promedio mundial, de una tasa mundial de homicidios es el 5.2%. Y estamos todavía muy altos. ¿Sí? Nos reducen oficialmente un 44%, pero aún así estamos realmente bastante mal, ¿no? O sea, esto no es para celebrar. Esto no es para celebrar ni para echar camisas al vuelo. Y si a esto le añadimos la cuestión del componente político, esto tampoco es para un Guinness, ¿no? Y a eso le agregamos, México Evalúa acaba de sacar o está por sacar un estudio interesante sobre el tema impunidad. Sí, de hecho se publicó el día de hoy radiografía de la impunidad en México, en donde se observa un índice de impunidad cercano al 90%, haciendo el comercial para mis colegas de justicia. Pero la dimensión política me parece que es relevante. Yo en varios espacios he sostenido que la política de seguridad no es una estrategia social, sino una estrategia política, una estrategia que le permite a la presidenta Sheinbaum particularmente afianzar su poder frente a tres frentes, valga la redundancia. Por una parte, a nivel local, la oposición, ¿no? Mostrar cifras de reducción de la violencia homicida le permite neutralizar a la oposición, que de por sí hoy está bastante diluida, pero también le permite frenar las disidencias dentro de Morena. Si hay una política en la que ella ha podido construir de manera bastante independiente, es en la de seguridad. Y básicamente su círculo y su núcleo cercano es el de seguridad pública, que además es el de, dentro del oficialismo, el que más prestigio tiene. Dentro del oficialismo, insisto, pero también le permite neutralizar. Proyección, pero sobre todo le permite neutralizar a un actor fundamental, que es Donald Trump. Mes tras mes había un intento de extorsión, yo le digo a Donald Trump que es un extorsionador profesional, de imponer aranceles, pero la presidenta Sheinbaum le muestra cifras espectaculares basadas en una política de debilitamiento operativo al crimen organizado que significó el final de abrazos no balazos. México Evalúa también lo documentó los primeros 100 días de gobierno, en donde se ve un incremento espectacular de detenciones, decomisos de armas, decomisos de drogas. Vamos, la política más... Golpe a cárteles, etcétera. Es la política de la presidenta Claudia Sheinbaum es la más exitosa en la historia de este país en términos operativos, de debilitamiento operativo al crimen, y además viene acompañada de una narrativa de reducción de la violencia. Es perfecta en términos políticos. Ahora bien, la reducción, o más bien el debilitamiento operativo al crimen organizado, se asocia con la pacificación. No necesariamente, ya lo decía Eunice. Por ejemplo, en México sí tenemos un debilitamiento operativo, es una condición necesaria para la paz, pero no suficiente. En México no tenemos una política criminal de Estado, no hay una buena articulación entre policías y fiscalías, no hay prevención social basada en evidencia a nivel local, y tenemos a las policías municipales en el abandono. Hasta el 80% de la policía municipal podría no tener acceso a la seguridad social, por ejemplo. Entonces, sí es una estrategia con mucho éxito político, por eso no vamos a ver un cambio en la medición del homicidio doloso. Si no está roto, no lo arregles, pero no es una estrategia que nos permita fundamentar todavía a ciencia cierta. Habrá que ver región por región si eso se traduce en mayor pacificación. Con esto cierro.
La evidencia reciente, nosotros publicamos hace un año un estudio en donde vimos que a mayor presencia de la Guardia Nacional, mayor homicidio. La explicación es muy sencilla, eso suma capas a la violencia, no las desactiva. Entonces sí hay muchas reservas con que el debilitamiento operativo pacifique, pero de que da resultados políticos, ¿no? ¿Qué te cuenta a ti de la dimensión política de la seguridad? Unice, no mucho, pero por lo pronto, no sé si coincidas, el gobierno de Sheinbaum, dice Armando, ha sido el más eficaz en términos operativos y también políticamente, al dar o mostrar resultados impactantes, pero que no necesariamente significan la pacificación del país. Traes apagado tu micro. Coincido en que ha habido esta estrategia exitosa en la comunicación, en lo político. Creo que también en términos del debilitamiento de los grupos, porque ha sido un debilitamiento integral. O sea, creo que por primera vez está trabajando también, por primera vez en muchos años, está trabajando a través del debilitamiento de las estructuras económicas de estos criminales. Además, no solo el tema de las cabecillas, lo que ya se mencionaba aquí, decomiso de laboratorios, de drogas, de armas, y como dicen, la presión de Estados Unidos también, creo que ha sido muy importante, incluso en el sentido de poder cambiar de estrategia, porque yo creo que ha habido una presión del propio gobierno anterior, Andrés Manuel, por permanecer bajo estos abrazos y no balazos, etcétera, y Trump ha sido el pretexto perfecto para, pues no, tenemos que cumplir con esto. Entonces, creo que eso le ha sido funcional también a la presidenta, pero yo también destacaría algunos cambios estratégicos importantes en el tema técnico. Hoy vemos en la Secretaría de Seguridad perfiles de seguridad. O sea, la verdad es que en los últimos 2 secretarios eran perfiles políticos y hacia abajo pues un poco igual. Entonces yo creo que, es decir, con uno que otro técnico por ahí, pero un cambio importante me parece que hoy tengamos un secretario que ha dedicado su vida a la seguridad y que hacia abajo en otros de los cargos importantes de la estrategia, pues haya también gente que ha estado metida en esto como una carrera y vocación de vida. Entonces eso a mí no me parece menor, porque las decisiones en ese sentido también pues son más técnicas que políticas para algunas, digamos, algunos de los puntos de la estrategia de seguridad que son muy importantes. Creo que sí falta, como decíamos, algunas otras cuestiones que afiancen esta paz, que trabajen en la comunidad, porque eso no es fácil, que puedas cambiar el futuro de juventudes y adolescencias que se involucran en el fenómeno criminal. Entonces yo creo que ahí es donde a la estrategia a lo mejor le está haciendo falta más fuerza y más recursos, porque la realidad es que ahí no hay recursos. Y el otro tema que coincido importante no debemos olvidarnos de las policías locales, porque al final del día la mayoría de los delitos ahí se concentran, y si no tenemos policías eficaces no va a bastar ni una Guardia Nacional enorme, ni todo el tema del Gabinete de Seguridad Federal para atender todos los focos rojos que se prenden, porque estamos viendo que van de Sinaloa a Michoacán, de Michoacán a otro foco que se prende, etcétera. Sin duda, ahí está. Última intervención, nos quedan 3 minutitos, minuto por cada uno, y arranco contigo, Erubiel. Lo mencionaba Eunice, el superpolicía de Sheinbaum. Yo matizaría esta cuestión. ¿Te da optimismo o eres pesimista? Yo soy pesimista en términos por los antecedentes, y lo sabemos, aquellos que tenemos ya algunos años, sabemos que no basta con la buena voluntad o con un gesto de inclusión en cuanto a la discusión de críticas objetivas a lo que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? El punto es, por ejemplo, en el caso de las podemos estar de acuerdo en el que ha habido impactos cuantitativos en la lucha contra el crimen organizado en general, que hay un impacto también en la reducción de los homicidios en este caso, pero yo sí sigo insistiendo que no sabemos en qué medida es esto lo que nos están diciendo. Pero el otro punto es que en realidad no veo un debilitamiento real, ese sería un matiz importante para mí, en las estructuras de la criminalidad en nuestro país. Criminalidad, ¿no? Y penetración del Estado, me imagino. Hay redes de corrupción, hay redes de complicidad, hay una narcopolítica que reina en este país desde, al menos reconocida oficialmente desde 2006. Yo no veo que se está atacando eso.
Armando, ¿pesimismo o optimismo de tu parte? Yo tengo, tal vez a contracorriente, optimismo. La presentación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, el nuevo, se hizo en el marco de un diálogo que no habíamos visto en los últimos 2 sexenios, en donde se convocó a la oposición, al oficialismo, analistas críticos, afines, a todo el mundo. Para mí esa es una pequeña ventana de incidencia que se tiene que aprovechar, que no habíamos visto, insisto. Hoy, con el gran poder que está acumulando la presidenta Sheinbaum y las propuestas que abundan en la agenda pública, creo que hay buena oportunidad de convergencia y una nueva gobernanza. Habrá que ver qué continuidad y qué profundidad hay con este nuevo diálogo, pero... ¿Para cuándo alcanza? Y para ver para cuánto alcanza, pero insisto que era algo que no habíamos visto en años. Entonces, mi optimismo va para ahí. Pero eso es Ulises, ya me voy. ¿Optimismo o pesimismo de tu parte? Creo que eres optimista. Yo tengo optimismo por los mismos motivos que ya mencionaban aquí y también porque creo que sí ha habido un esfuerzo, es decir, coincido con el tema de la corrupción, pero empieza a haber algunas cosas y ahí tenemos el operativo Enjambre, que justo va a eso, como también empiezas a que no hay impunidad en la corrupción que está infiltrada en autoridades. Claro, tiene que crecer, tiene que ir a otros espacios, pero me parece que ahí está el inicio de también atender ese punto. Eunice, muchas gracias por todo. Eunice Rendón, columnista y analista de seguridad. Como siempre, un placer haberte tenido en este programa. Fuerte abrazo, Eunice, y Armando Vargas. Muchas gracias, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. Muchas gracias, Armando, por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, mi querido Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad, amigo de este programa. Como siempre, gracias por venir. Gracias a los tres. Gracias, Pepe. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. No se le olvide, póngale. Y que tenga una muy buena semana, que le vaya muy bien. Adiós.